5, puestos en pie con reverencia, con respeto. Y recuerde que no hay inconveniente que usted use su dispositivo móvil para leer la palabra, pero absténgase de que se convierta en una vitrina para ver otras cosas, por respeto al Señor, amén. Principalmente respeto al Señor, temor reverente. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 23, damos lectura en el nombre de Jesucristo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Tome su asiento. Amada iglesia, yo creo que esta frase muchos la han escuchado. Es una frase donde se le felicita al siervo, al criado, al hombre que se le delegó algún tipo de responsabilidad y que lo hizo de acuerdo a la expectativa. La parábola es la de los talentos y usted y yo la hemos escuchado muchas veces. Algunas características principales son: un talento era una medida económica para establecer un monto. Si lo traemos a este tiempo, podríamos decir de dinero. Es como que a usted les pasen unas barras de oro que representan una cantidad de dinero con la que usted debe invertir y debe producir, obviamente, una ganancia. Las medidas no son lo importante, pero sí usted tiene que saber que un talento era mucho dinero. Eran varios millones. Solo para que usted pueda dimensionarlo de alguna manera, imagínese que estamos hablando de 40 millones, 80 millones o 100 millones de pesos. Un talento. De esa manera usted puede ver que no estamos hablando de 10 lucas, no estamos hablando de 20 lucas, estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Y la historia dice que a uno se le pasó un talento, supongamos que eran 100 millones, a otro se le pasaron 2 talentos, supongamos que eran 200 millones, y a otro se le pasaron 5 talentos, que eran, podríamos decir, 500 millones. Esto es solo para entender la idea, no literalmente es así, pero es bastante dinero. Ahora, la orden fue clara: lo debemos invertir, lo debemos trabajar y debemos producir una ganancia. No hay otra alternativa, no hay otra opción, no hay otro camino que no sea ser fructífero. ¿Por qué se les confía una tan gran suma de dinero a alguien? Primero, porque se confía en él, se cree en él o en ella, se piensa o se sabe que esa persona puede producir mayores recursos con lo que se le entregó. Ahora la Biblia establece por qué está esta diferencia, por qué algunos reciben 1, por qué algunos reciben 2 y por qué algunos reciben 5. ¿Quién me ayuda con eso? Literal, dice que se le dio a cada uno según sus capacidades. Entonces, lo que Dios me da es lo que yo puedo trabajar. Yo no me tengo que sentir inferior, ni tampoco me tengo que sentir superiores. Es como generalmente las estadísticas establecen que la mujer tiene mayores capacidades de hacer cosas a la vez que el hombre. Y los hombres no por eso nos vamos a sentir menos. ¿Hay algún hombre que se sienta minimizado? ¿Algún hombre que se sienta que Dios fue injusto? No, lo aceptamos y lo entendemos. Porque efectivamente, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, establece roles que son diferentes, que son distintos. Dios crea al hombre y dice así: no le halló ayuda idónea. Y esa fue la razón por la cual crea a la mujer, para que supla, para que los dos puedan
ser un equipo. Vino a mí la siguiente pregunta: si Dios hubiera creado primero a la mujer. La verdad es que pienso que habría pasado lo mismo. Habría dicho: no le halló ayuda idónea, y le habría entregado al hombre. Es así de simple, porque claramente se complementan. Sin embargo, las capacidades son distintas. El hombre era más fornido porque obviamente en los inicios de los tiempos era el que tenía que ejercer la fuerza para poder trabajar. Recuerde que algunos dicen: trabajamos por culpa de las mujeres. No, no es así. Porque cuando Dios lo pone en el huerto de Edén, le da un trabajo, que cuide el huerto. Con el pecado se incrementa y le dice: con el sudor de tu frente. Es decir, ya iba a haber un trabajo mucho más forzado, porque el pecado complica todo, el pecado destruye todo, el pecado lo afecta todo para mal. Lo mismo a la mujer, dijo: aumentaré tus dolores, porque todo tenía una condición natural, sobrellevadera de buena manera. Sin embargo, entró el enemigo, entró la serpiente, entró Satanás, que el Señor lo reprenda, y todo lo echó a perder. Y eso no cambia hasta el día de hoy. Donde está el enemigo, ahí hay desastre. Que Dios nos ayude. Entonces, nos crea diferentes, con distintas capacidades, pero tenemos que reconocer que la mujer es mucho más proactiva, y mientras está haciendo una cosa, puede perfectamente estar haciendo otra. Sin embargo, el hombre es más enfocado y le gusta hacer algo y hacerlo bien y terminarlo. Y después viene lo siguiente. De esa misma manera, las personas tienen distintas capacidades. Yo me alegro, por ejemplo, por el último integrante del coro. ¿Ah? ¿Cuántos se alegran por ese jovencito? Oiga, Dios lo ha bendecido. Es el que más se parece al papá. ¡Cristo vive! El otro día veía al hermano Pablo Monzó, y al ladito de él estaba Pablito Jesús. Y los veía iguales. 2 gotas de agua. Igual que yo con Esteban, ¿ves? ¡Cristo vive! Bueno, yo soy un hombre de fe. Entonces, nuestro hermano Esteban pasó al coro. Ahora, en el coro es el que está recién aprendiendo. Sin embargo, anteriormente él tenía otras cualidades ayudando en el audio. Y de verdad que era un gran aporte. Y Dios le dio esa cualidad de ayudar en el audio, y ahora lo honró con una cualidad para estar en el coro. Y ojalá el día de mañana también lo perfeccione en la predicación de la palabra. Gloria a Dios por eso. ¿Quién se va a sentir envidioso? Nadie. Nos vamos a alegrar. Pero Dios es bueno porque no dejó el audio solo. Tenemos ahí también a Mitzi, que ayuda bastante. Se integró Pablito, que también, aunque es pequeño, sabe lo que está haciendo. Y pienso que el que se puede ir perfeccionando a futuro, si estuviera en la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de Felipe? Que Esteban me contaba que le fue transmitiendo algunas cosas y no se ha dejado de hacer nada. Se sigue haciendo lo mismo. Ahora, esto también nos enseña: ninguno es imprescindible. Porque si no está uno, Dios puede poner a otro. Entonces, Dios nos va enseñando a través de las vivencias diarias. Lo único que Dios necesita: disposición, disponibilidad, querer estar, entender la voluntad de Dios, entender que Dios me puede sacar de aquí y me puede poner acá, y que si es su voluntad, será para mejor. Y el que viene detrás a lo mejor tiene las mismas características, o a lo mejor va a aprender igual como usted aprendió, como yo aprendí. Nosotros somos una iglesia que se está formando. Tenemos la base,
Creemos en Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Creemos en la presencia del Espíritu Santo. Nos gusta que el Señor bautice, que derrame lenguas de fuego, que el Señor levante instrumento en profecía, que Dios nos ayude a la evangelización. Es decir, tenemos la base y buena base. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en la palabra, creemos en el Espíritu Santo y creemos que Cristo viene. Es decir, nuestra base es muy sólida. De verdad, tenemos la base, pero muy sólida, porque abordamos todas esas áreas que son necesarias. Pero igual hay otras áreas que nos falta. Nos falta crecer como grupo. Nos falta suplir otras necesidades. Nos faltan grupos de conciliación, de poder fidelizar a los hermanos. Nos faltan grupos para poder visitar las cárceles, para visitar los hogares de ancianos, para visitar los hospitales. Nos falta también una buena formación en discipulado, porque aquí aprendemos de la palabra, pero lo aprendemos a través de la exposición cotidiana. Pero nos falta un día para discipular en la base del evangelio. Y no crea que yo no me doy cuenta, pero soy paciente, primero en que pueda crecer el número, porque cuando llamo a un discipulado y voy a estar yo y mi señora no tiene sentido, pero creo que creciendo el número van a haber 2, van a haber 4, van a haber 6 o van a haber 10 que tengan hambre de la palabra, que tengan deseo de buscar de Dios, que quieran conocer más de Él y que quieran aprender más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y por supuesto hay un grupo de líderes también que nos está ayudando para que hayan referentes, porque ninguna iglesia se sostiene sin referentes. Tienen que haber referentes de hombres esforzados, de hombres abnegados, de mujeres entregadas, llenas del Espíritu Santo, que motiven a los demás. Y cada uno, y lo predicamos no hace mucho, debe ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Por decirle algo, en el coro, a lo mejor hay quienes no tienen las mismas capacidades ni la misma destreza, pero ese joven, ese niño puede ser un adorador, puede ser un exaltador de la gloria de Dios. Y aunque el instrumento no destaque, pero destaca cómo levanta las manos, cómo cuando cae la presencia del Señor cae de rodillas y llora delante de su Señor. Un ejemplo a seguir de un derramamiento real. Cada uno puede ir siendo un ejemplo. Yo nunca voy a tocar como toca el Sergio Daniel. Voy a tocar mejor. No, mentira. Aprovechamos que no está. Sin lugar a duda, no voy a llegar a ese nivel. Pero no me preocupa en lo más mínimo. Yo lo que más quiero es predicar cada vez mejor. Y ojalá no solo predicar con mi voz, sino también con mi vivencia propia, con mi testimonio. Y esa es la lucha más difícil, predicar con nuestras acciones. ¡Cristo vive! Amén. Entonces, cada uno tiene capacidades diferentes, distintas. Aprovecho de hacer una mención. Cuando llegó mi hermano Juan, que cuando llegó me dijo, mucho gusto, Juan Carlos Charles. Dios te bendiga, Juan Carlos Charles, de la hermana República de Venezuela. Y justo llegó de los Maitenes también otro Juan Carlos. Entonces teníamos que decir, Dios bendiga al hermano Juan Carlos, y miraban los dos. Pero perseveró el bueno. El tema que a uno le dijimos, ya usted va a ser Carlos y usted va a ser Juan, para poder identificarlo. Y ahí, pero ¿te gusta Juan Carlos? Ya, Juan Carlos nuevamente. Le devolvemos el honor. Dios bendiga al hermano Juan Carlos. Amén. No, falta que diga, ¿y quién es? Cuando yo lo conocí, nos dio el Señor la posibilidad de trabajar. Y poco a poco me fui dando cuenta que no era solo una cara bonita. Sino que tiene muchas capacidades. De verdad, sabe que el hermano realmente tiene bastantes capacidades. Después conocí las habilidades de mi hermano Marco Echeverría y literalmente hace de todo. y yo lo conocí como eléctrico porque él me ayudó en el 18 de Gran Avenida a instalar unos foquitos, unas luces,
y tenía unos datos de comprar barato. En ese tiempo los recursos eran muy escasos. Y no sé, algo que valía 1,000, dijo, no, yo lo consigo a 300 pesos, pastor. Oh, y me ayudó y para mí era el hermano el eléctrico. Pasaron los años y resulta que conversando sabe hacer prácticamente de todo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Por las capacidades que cada uno pueda tener. Ninguno tenga en poco lo que sabe hacer. Ahora, también es importante que uno se sienta bien, que aunque haga una cosa, pero la haga bien. Volvemos a los talentos. Dios sabe las capacidades que cada uno tiene. Por eso lo dice literal. Y yo, mire, cuando partí en el Evangelio, obviamente soñaba con multitudes, pero pasaron los años y me di cuenta que Dios tiene que tratar conmigo, formarme como pastor para que se pueda incrementar la grey. Porque si no soy capaz de discipular o de administrar 20 personas, nunca podré con 50. Ahora, si logro discipular 50, podré trabajar con 60, con 80. De lo contrario, no tengo ninguna posibilidad de trabajar con 100. Porque es muy probable que la oveja que se descarríe no la pueda ir ni a buscar. Entonces, no crea que me fue fácil, porque ver otros ministerios creciendo con cantidades y uno ahí quedándose, entre comillas, como estancado, generó en mí cierto conflicto. Pero pude entender esta palabra. Dios le da a cada uno según sus capacidades y dije, bueno, Señor, si quieres más conmigo, capacítame más. Si mis capacidades están limitadas, permita usted que me expanda. ¿Se acuerda usted que antes cuando comprábamos dispositivos nos fijábamos en la capacidad de expansión de la memoria? No, aguanta una tarjetita de 8 gigas. Pero aguanta una de 32. Y así, hoy en día las memorias han crecido bastante, prácticamente ni necesitamos colocarle adicionales. Bueno, es lo que usted y yo tenemos que buscar. Que Dios nos expanda, que nos capacite cada vez más. Ahora, si nos damos cuenta que hay un área donde primero tenemos que perfeccionarnos, enfoquémonos también en esa área. Porque también hay un dicho popular que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es mejor hacer una cosa bien que 3 malas. Bueno, estamos generalizando para que usted entienda. Ahora, todo esto hay que llevarlo a lo que es la obra de Dios. Y usted tendrá distintas capacidades. Y Dios le confía diversos trabajos, porque esto es tremendo. ¿Sabía usted que Dios cree en ti? ¿Sabes tú que Dios cree en ti? Y eso es tremendo, que un Dios todopoderoso y sobrenatural crea en mí. Que puedo hacer lo que Él me demande, que puedo hacer lo que Él me pida. Porque en esta vida creer en otro es difícil, confiar en otro es difícil. Poder decir, mire, yo estoy trabajando con un joven ahora y en estos pocos meses él se dedicaba por decir, a las ventanas de aluminio. ¿Y qué ha hecho usted? No, yo sé hacer todo tipo de ventanas. ¿Y qué más sabe hacer? Instalarla. ¿Y qué más? Sacarla, armarla. Para mí era lo mismo. Ya le dije, mire, vamos a hacer un tabique, esto se hace así, 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 así. Y ahora hace tabique. Y aprendió y lo hace bien. Después le dije, ¿tú has puesto piso flotante? No, pastor. Mira, esto se hace así, así, así. Una clase de 5 minutos. Y puso el piso flotante ahí en la sala de audio. Y le quedó re bien. Ahora ya sabe poner piso flotante. Entonces, lo que uno pueda no saber, lo puede aprender. No es ningún problema. ¿Pero qué se necesita? Disposición, disponibilidad. El Señor le dio a cada uno según sus capacidades
Y el que tenía 5, usted conoce la historia. Lo trabajó, lo invirtió y cuando tuvo que rendir cuenta, lo multiplicó. La expectativa era que eso se incrementara y lo cumplió a cabalidad, porque de los 5, ¿cuánto más ganó? 5. ¿Qué significa eso? Un 100%. El que tenía 2 lo trabajó y lo aumentó a 2 más. Eso representa un 100%. Independientemente de la cantidad, el porcentaje de efectividad fue el mismo. Entonces, para la perspectiva divina, si tú eres panderista y lo haces bien, estás rindiendo al 100. Si tú eres tecladista y también cantas y lo haces bien, estás rindiendo al 100. Si tú eres pasillera y también eres asistente de púlpito y ambas cosas las haces con responsabilidad, con amabilidad, con eficiencia, lo estás haciendo bien y estás rindiendo al 100%. Y es lo que cada uno debe buscar, poder rendir al 100%. No podemos abstraernos de que hubo quien recibió un talento y que en vez de trabajarlo decidió esconderlo, ocultarlo, creyendo que si le devolvía a su Señor la totalidad de lo recibido, estaría todo bien. No perdiste nada, aquí está lo que me pasaste, están amigos como antes. Sin embargo, no fue esa la respuesta de su Señor, porque la expectativa de su Señor es que al menos tuviera 2. Y él se sintió que perdió. De la misma manera que cuando Dios pone algo sobre ti y no lo trabajas, para Dios es pérdida. Esto no es decir, bueno, yo lo único que me interesa es mi salvación. No es solo la salvación. La salvación es la puerta de entrada al reino. Pero siendo parte del reino hay deberes, hay responsabilidades, hay una obra que realizar, hay compromisos que cumplir. Hay que ser fructífero, eficientes. Y tiene que haber crecimiento. Sin lugar a duda, yo me alegro por todos aquellos que han ido creciendo y que se han ido desarrollando. Y decía nuestro hermano Manuel, vimos a Marcos ya, cuando era un niño. Yo todavía tengo fotos de Mixi y de Dana. Y eran lo más tímidas que hay, la Mixi y la Dana. Todas timoratas. Y han crecido, ya son señoritas. Me recuerdo de muchos de ustedes que llegaron pequeños y ahora ya, como decía, son jóvenes. También se están convirtiendo en adultos. Y los que estábamos de antes, sin lugar a dudas, como dice ese corito, el tiempo pasa. ¿Conoce ese corito? Que Dios nos bendiga. Mi mamá me decía, me gusta esa canción que está sonando. ¿Por qué? Porque habla de Dios. ¿Y qué dice? Amor a Dios, decía mi madre. Que Dios la bendiga. Iglesia del Señor, tenemos deberes, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo. ¿Sabía usted que todo aquel que se hace parte del reino del Señor con la salvación recibe también un deber? Sin excepción. Si tú eres salvo, ya tienes un deber. Y el primer deber de todo hombre y de toda mujer que ha recibido a Cristo es compartir de gracia lo que de gracia recibió. Es el primer deber para todos. Pastor, pero yo no siento un llamado a ministerio. No estamos hablando de un ministerio. Estamos hablando de la transmisión de lo que hemos vivido, de lo que hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Y es tan simple como el ejemplo que tenemos de la mujer samaritana. Habló con Jesús y cuando
tuvo ese encuentro con el Salvador, volvió a su hogar y abrió su boca y transmitió la vivencia. Así de simple. Yo doy gracias por la hermana Natalie porque ella tiene un problemita en cuanto a pararse acá. ¿Ya? Su personalidad no le fluye como a Sergio, por ejemplo, que el hermano Sergio tiene más desplante. Y bueno, son así. Veo a Esteban también, que es un poquito más desenvuelto, Noemí más retraída. Y es así. Nuestros hijos no todos tienen el mismo desplante. Pero doy gracias al Señor porque ella puede dar testimonio y la verdad que le dimos 2 minutos. Yo ya le hacía, no, mentira. No, a lo que quiero llegar, que de pronto uno piensa, ¿y qué voy a decir? Y es tan simple como transmitir tu vivencia. Y obviamente ser prudente en el tiempo, porque si hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, nos falta tiempo, y es verdad. Nos falta tiempo para contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nuestras vidas. ¿Sabe cuál era el principio apostólico? Está escrito en el libro de los Hechos. Y dice así: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Por lo tanto, lo primero que Dios ha puesto sobre ti, lo primero que puso sobre ti, el primer talento, no como cualidad, no como don tal vez de poder hacer algo especial, sino así de fácil. Lo primero que Dios puso en ti y que es de alto valor es compartir la salvación de tu alma. Y lo tienes que hacer de manera cotidiana y de manera natural en donde estés. No hay limitaciones. Es verdad que de pronto estamos en ambientes donde puede ser un poco más complicado, pero ahí viene la sabiduría. Escuchaba a mi esposa predicando el viernes y decía que cuando ella necesitaba buscar de Dios, obviamente si no está el lugar más apropiado, y contaba ella que se encerraba en el baño a orar. Cualquier lugar, aunque no sea el indicado, puede ser propicio para buscar a Dios. Y cualquier ambiente puede ser propicio para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque acá tenemos personas que nunca han estado en la droga. Acá tenemos personas que nunca han vivido una vida del mundo desordenada y vacía. Pero esas personas no pueden decir, wow, yo siempre he tenido una plenitud. No, porque todos deben tener un encuentro con el Señor. Y cuando esa joven, y cuando esa señorita, o cuando ese jovencito tiene un encuentro con el Señor, hay un vacío que se llena. Porque puedes llevar 10 años de tu vida desde la cuna en el Evangelio, pero hasta que no conozcas al Señor, todavía algo falta. Y cuando uno conoce al Señor, ya entra en un estado de plenitud. Por eso, nacidos y criados en el Evangelio deben tener su encuentro con el Señor. Y gloria a Dios porque no se han manchado ni se han contaminado como nosotros. Sin lugar a dudas están en una posición más especial delante de Dios en cuanto a su santificación, no a la salvación, porque la salvación es la misma. Porque miró Dios desde los cielos para ver si había algún justo. ¿Y cuántos habían? Ninguno. Y nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces nadie se sienta superior, pero sí diga gracias Señor, porque no me he manchado ni contaminado, como dijo Daniel, con la comida del rey. Y eso es un punto a favor. No es lo mismo yo dar testimonio que Dios me sacó de la droga, a que venga otro y diga yo doy gracias porque Dios siempre me ha guardado de no caer en esa inmundicia ni en esa bajeza. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Ese es el deseo de Dios. Esa es la intención que tiene nuestro Dios. En el Nuevo Testamento la palabra fiel proviene de la palabra griega pistos, que también puede traducirse como digno de confianza. Me gustó esto. Que Dios te diga, eres digno de confianza. A mí me encanta que Dios me pueda decir así, eres digno de confianza. Miren, en esta vida, en lo que yo me desenvuelvo, hay trabajadores. Y hay trabajadores que son dignos de confianza. Y hay otros que uno sabe que más de algo se le puede enredar en las manos. Y hay algunos que uno le dice, toma, ahí están las llaves, esto es lo que hay que hacer. Y después te dicen, ya me voy, ok, y todo bien. Pero hay otro que si no vas y le revisas el bolso, sabes que te jodieron. Y eso es totalmente opuesto. Tener confianza en alguien, wow, es paz, es tranquilidad, es avance, es crecimiento. No tener confianza te frustra, te daña, te perjudica y te impide poder trabajar con esa persona. De esa misma manera en el reino, cuando tú eres digno de la confianza del Señor, es cuando empiezan a abrirse las puertas. Es cuando el Señor empieza a capacitarte más, a darte más, a entregarte más. Pero si no hay confianza, te estancas, te detienes, te aposas. La palabra siempre hace una diferencia entre lo que es el río de Dios y los expertos entienden que un río te garantiza una agua que normalmente va a ser de buen uso porque siempre está corriendo. A diferencia de una laguna que es agua estancada y que lo más probable es ver por encimita una capa media verdosa y un montón de bichos revoloteando por ahí. Y por ningún motivo se debe tomar de esa agua. Y es lo que usted y yo necesitamos. Meternos en el río de Dios y dejarnos llevar por Él. Y no estancarnos. Y no que empiecen a volar bichos por nuestra cabeza. Y peor aún, a posarse sobre nosotros. Que Dios nos ayude. Digno de confianza. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Poder confiar. Imagínese usted que haya un hombre que su mujer o su pareja le pueda decir, cuida a mi niña, a mi preciosa, a mi princesa. Y usted diga, yo sé que él la va a cuidar, que no le va a poner un dedo encima. ¿Es fácil eso? ¿Cuál es la recomendación? Ni se te vaya a ocurrir dejarle sola. No, por ningún motivo. En esta vida hay que ser desconfiado. Y tristemente a veces se tiene razón. Porque la frase popular del mundo, ¿cuál es? En la confianza está el peligro. Imagínese que usted puede decir, no, yo confío plenamente en Él. Sé que Dios lo mandó para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos bendiga, para que sea un soporte. De verdad que no es fácil. De verdad que es complicado. Por eso que yo quiero que usted entienda. Imagínese a Dios que le dice, eres confiable para mí. Cuando usted y yo somos tan fome, tan julero, decía un predicador, le fallamos constantemente. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, es si somos unos grandes instrumentos en las manos de Dios y si no, somos lo peor. Y es nuestra realidad. No aquí dentro de la iglesia, porque aquí dentro de la iglesia se ve la aureola en algunos. Pero en la vida cotidiana es donde somos lo que somos. En el trabajo, cuando nos molestamos por algo, nos enojamos por algo,
Yo doy gracias al Señor porque lo primero que hemos aprendido es que ya no decimos garabato. Porque es increíble, cristianos que todavía les sale la grosería a flor de piel. No, o sea, son cosas mínimas. Ocupamos un lenguaje apropiado, un lenguaje adecuado. Y que Dios está tratando con cada uno de nosotros, porque cuando nos alteramos le pedimos a Dios que nos ayude. No como antes, que explotábamos y ardía Troya, como dijo alguien. A su nombre. Y claro, cuando nos vemos dañados, cuando nos vemos afectados, cuando hay una situación injusta, cuando hay una situación complicada, lo primero que queremos es hacer justicia. El vengarnos es propio de nosotros, ya sea de manera violenta, agresiva, como también con el desprecio, con el duro látigo del silencio, con la indiferencia. Como antiguamente las mujeres, porque ahora ya no, castigaban a sus hombres, cortándole el agua, apagando la luz del medidor. Sentenciado 3-1. 3 días y una noche castigado. Que Dios nos ayude. Entonces nuestra naturaleza es así, pero para eso vino el Espíritu Santo, para cambiar nuestra naturaleza perversa, animal, diabólica y satánica y hacernos nuevas criaturas. Hombres y mujeres santificados por el poder del Espíritu Santo. Como decía la alabanza, no, yo ya no soy el mismo. Yo soy nueva criatura. La sangre de Cristo ha revertido toda maldición en mi vida. Y aunque algunos no lo crean, Dios me conoce. Y Dios sabe mi deseo de cambiar. Y estoy en un proceso de restauración constante porque Dios sigue trabajando en mi vida, y lo dice la palabra: aquel que comenzó la obra será fiel en terminarla. A su nombre. Cristo vive. Sin lugar a duda, que Dios nos diga eres digno de mi confianza, wow, supera cualquier reconocimiento. La fidelidad es una característica que normalmente se le atribuye solo a Dios, pero que en la Escritura también se manifiesta como un fruto del Espíritu. Es decir, si buscas del Espíritu, también va a haber en ti fidelidad, lealtad. Amén, hermanos. Tenemos también aquí anotado, porque la fidelidad y el ser un buen siervo que le consideren fiel y que podamos pasar a la parte más agradable, que es el reposo con Dios, no solo es hacer lo que hay que hacer, eso quedó claro. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno tiene ya un talento que lo tiene que trabajar, y es dar de gracia lo que de gracia recibió. ¿Y qué recibió por gracia? La salvación de su alma. Aparte, Dios empieza a dar muchas más cosas, porque Dios da muchos dones y talentos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y cada uno tendrá que ir descubriendo qué más quieres Dios conmigo, qué más quieres Dios de mi vida. Pero la fidelidad, si bien se posa en la confianza de que hagamos lo que tenemos que hacer, también escuché un comentario que es muy importante: hay que aprender también a decir no. ¿Cómo eso, pastor? Porque en la vida se te van a presentar muchas situaciones. En la vida se te van a dar posibilidades. Y en la vida tendrás que tener la capacidad de decir no para poder mantenerte fiel. Y tenemos el caso, por ejemplo, literalmente de José, que él era fiel a Dios y fiel a Potifar. Sin embargo, se le presentó la mujer de Potifar queriendo tener otro tipo de cercanía con él.
Y él no solo era fiel porque hacía lo que tenía que hacer, también se le consideró fiel para no hacer lo que no debía hacer. Es decir, la fidelidad va de la mano de sí, hago lo que Dios me pide, pero también no hago lo que Dios no me permite. Yo no sé cómo está usted haciendo todo lo que Dios quiere que haga. Si por ahí dice, no, vamos medianamente bien. Vamos haciendo o procurando hacer lo que Dios quiere. Pero ¿cómo estamos en no hacer lo que Dios no quiere? Porque ahí a veces cuesta más. Cuesta más dejar lo que hay que dejar, detenernos en lo que hay que detenernos. Y a eso se refiere el aprender a decir no. No, como lo hizo José, no puedo ir en contra de mi Dios, ni puedo ir en contra de mi Señor. Eso no está permitido. ¿Y qué hizo? Patitas pa' que te quiero. Que Dios nos ayude. El siervo fiel y prudente hace lo que Dios debe hacer, pero también sabe y tiene que aprender lo que no puede hacer. Nosotros viernes y domingo tenemos un compromiso con Dios. Debemos aprender a decirle no a lo demás y establecer nosotros, este tiempo ya está ocupado. Este espacio le pertenece al Todopoderoso. Y no estamos hablando de decirle no al pecado porque ustedes lo saben. Hay que decirle no al adulterio, no a la fornicación, no al robo, no a la mentira. Amén. Estamos hablando de la demostración de que Dios es más importante y que Dios está primero. Diciéndole no a cosas que, no siendo pecaminosas, no pueden ir de la mano en el mismo instante, en el mismo momento que hay un compromiso con Dios. Cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, usted sabe que hubo una de las hermanas que le dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje preparando todos los quehaceres sola? Y el Señor no era alguien que estuviera ajeno a los deberes del hogar, porque todos saben que los deberes del hogar hay que cumplirlos. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el Señor le manifestó, en este momento, ella escogió la mejor parte. El escoger la mejor parte significa en este momento lo que realmente valía la pena, lo que era necesario. Los quehaceres del hogar los postergamos, pero los quehaceres con Dios no. Porque es muy fácil decir no puedo por esto, no puedo por lo otro. Sin embargo, cuando hay un poco de madurez en lo que es el Evangelio, decimos no. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. Primer punto, hacer lo que Dios quiere que hagamos porque Él confía en nosotros. Segundo punto, decir no a todo aquello que nos aparta, que nos separa y que nos quita la bendición. Y tercer y último punto, entender lo que dice la palabra en 1 Corintios 15:58. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes e inquebrantables, esforzándose siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra a mí, me cerró todo el tema así. Porque no hay nada más satisfactorio que saber que lo que estás haciendo vale la pena. Que el esfuerzo, que el sacrificio. Nosotros retomamos el programa radial, es media hora para allá, media hora de vuelta, hay un gasto de combustible, hay tiempo que invertir, pero qué bueno es salir de la radio y decir, valió la pena. Nosotros llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos, adoramos y cuando nos vamos a decir, valió la pena. Tú te esforzarás un día extra en una reunión de líderes o iremos a un evento, a la confraternidad, al seminario o trabajaremos en hermosear la casa del Señor y qué bueno es decir al final, valió la pena. No fue de balde.
no buscando el reconocimiento de nadie, porque dentro de esta temática hay un punto que no lo vamos a tocar, sino que lo vamos a hablar de manera generalizado, que es saber que el que busca reconocimientos de hombres se equivocó. Usted puede venir un día y nadie tuvo idea que vino y hace algo para Dios o por Dios, y hay uno que lo registró en los cielos, y eso es lo importante. Aunque después nadie te diga qué lindo, qué bonito, qué bueno, qué gracias, da lo mismo. Hay uno que vio tu labor y esa labor que tú hiciste no fue en vano. Hay una versión que dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Otra dice, que es la versión internacional en español: su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y por último, la versión del lenguaje actual dice: el hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Qué tremendo es lo que el Señor te dice en esta tarde. Quiere celebrar contigo tu trabajo, tu labor. Ahora, si Dios te pone en un lugar, cree que fue el Señor y no un castigo del maligno, porque no hay nada peor que tener en poco lo que Dios te da. Escuchamos los avisos: la oración de los niños los lleva a tal persona. Es una honra. Imagínese a usted, predicador y hombre de trayectoria, le diga: vas a llevar la oración de los niños. Yo no estoy para esas pequeñeces. Orgullo, altivez. Todo lo que se te entregue en la obra de Dios es reconocido delante de Dios, y no podrás seguir avanzando si lo tienes en poco. Si tienes en poco poner un teléfono celular, si tienes en poco compartir la prédica, si tienes un poco estar en la puerta, estar en el pasillo, si tienes en poco tomar un pandero, si tienes en poco tomar una guitarra, si tú tienes las cosas en poco, no has entendido lo que es el servicio a Dios. Debe cambiar tu mentalidad y tú debes decir: donde Dios me quiera, ahí voy a demostrar que Dios es conmigo. Y procurar hacerlo de la mejor manera, que te pudieran imitar. Tal vez tú dices: no, yo no lo quiero hacer tan bien para que no me vuelvan a poner aquí. Están minimizando y menospreciando la honra de Dios. ¿Cómo el Señor te va a honrar en cosas más grandes? A lo mejor eres un buen predicador, una buena predicadora, pero imagínate, vas a predicar y lo único que vas a estar esperando es que te palmoteen la espalda y que te digan: buen mensaje, sierva, buen mensaje, siervo, cómo te usa el Señor. Se te va a llenar de orgullo el corazón. Y usted sabe que el orgullo es como la halitosis, es como el olor a pie, es como un perro muerto en medio de un sitio eriazo. El orgullo, la altivez, es así. Que Dios nos ayude. Que cambie hoy su mentalidad, que cambie hoy su manera de ver el servicio al Señor. Que hoy tú puedas decir, sea lo que sea, sacar la alfombra, barrer el piso, lo que Dios quiera, dar un versículo, dar un devocional, lo que Dios quiera, sé que es honra. Y si soy fiel en esto tan pequeño, sin lugar a dudas, Dios me seguirá considerando. Porque confió en mí. Y es lo que usted y yo debemos buscar, que Él confíe en nosotros. La contraparte es lo que le pasó al que escondió el talento. Donde le dijeron que lo ataran, que
que lo amarraran porque había hecho muy mal y que lo tiraran al lloro, al crujir de dientes. Hay dos opciones. Sin lugar a duda, está la posibilidad de que Dios te diga buen siervo fiel, o que Dios te diga en el tribunal o en el juicio del trono blanco, apártate de mí, no te conozco. Todos queremos que Dios confíe en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo le quiero motivar a que usted de verdad y de corazón se disponga en las manos del Señor, para que haga según sea su voluntad. ¿Qué le dijo María cuando se le pidió algo súper difícil y súper complicado? ¿Cuál fue la respuesta? María, la madre de Jesús: hágase con su sierva lo que has dicho. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Se nota la diferencia. Hágase lo que quieras. ¿Qué quieres que haga? Ahora, pastor, pero es que a mí me gustaría. Está bien. Deleítate en Jehová y concederá las peticiones de tu corazón. No hay ningún problema. Pero necesitamos hombres y mujeres que aprendan a ser fieles al Señor en lo poco, para que Dios los ponga sobre lo mucho. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes quieren en este día disponerse en las manos del Señor? Si usted quiere disponerse, voy a orar por usted. Póngase de pie. Y le voy a invitar que pase aquí al altar como señal de que usted quiere que Dios haga su voluntad en su vida. Porque para servir al Señor también hay que tener humildad. Y aunque usted no lo crea, el llamado al altar es un llamado a la humildad. Es un llamado a reconocer la grandeza de Dios y a dar testimonio con mi presencia de que efectivamente quiero que Dios obre en mí. Le pregunté, ¿quiénes quieren realmente ponerse al servicio del Señor? Si usted dijo amén, yo le invito a que pase adelante para poder hacer una oración, para poder decir: Dios, aquí tu hijo, aquí tu hija. Y si usted dice: yo no tengo ningún brillo, no tengo ninguna cualidad ni característica especial, no se preocupe, porque Dios lo único que necesita es su esencia. Dios solo necesita a usted, porque Él hará todo lo que Él tenga que hacer. Sin lugar a dudas, Dios va a obrar. Cierre sus ojos y preséntese delante del Señor con sus virtudes y defectos. Yo estoy aquí pastoreando una iglesia que para mí es una iglesia bendecida, sin lugar a duda, pero este que está aquí era el menos indicado. Si alguien hubiera apostado, nadie habría apostado por mí, literalmente. Habrían apostado por otros, por otras. Sin embargo, Dios es soberano y me eligió, no por ser el mejor, sino al contrario, por ser el peor, para demostrar que Él puede sacar a lo necio, a lo despreciado, a lo que no vale absolutamente nada y engrandecerse. Porque si hay algo que tengo que reconocer, que toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor. No hay lugar a duda. Padre, quiero orar por aquellos que han pasado y quiero presentarlos delante de su presencia. Señor, queremos que confíes en nosotros. Queremos decir: confía en mí, Señor, y haz conmigo lo que tengas que hacer, a pesar
a pesar de que te he fallado, a pesar de que me he equivocado, pero en esta tarde, Señor, como lo hizo en el libro de Isaías, llevando un carbón encendido, quitándole la culpa, que lo puedas hacer hoy. Que ese carbón encendido, espiritualmente hablando, pueda quemar todo nuestro pecado, pueda llevarse todos nuestros errores, pueda deshacer toda obra diabólica y satánica. Nos presentamos aquí, Señor, tal como somos, sin esconder absolutamente nada, porque tú nos conoces, pero con un solo deseo: poder servirte según tu voluntad. Señor, esto no es algo que se pueda hacer de manera humana. Aquí tiene que haber una intervención divina. Si tu Espíritu Santo se derrama, si tu Espíritu Santo comienza a fluir, entonces y solo entonces podremos ser lo que tú quieres que seamos. Es por eso, Señor, que yo le pido, en el nombre de Jesús, derrame su Espíritu Santo sobre este remanente, sobre este grupo, sobre aquellos que dijeron: Señor, úseme para la gloria de su nombre. Señor, úseme de una manera especial, de una manera gloriosa, según su voluntad. Estoy seguro, hermano, estoy segura, hermana, que ni tú sabes las capacidades que Dios te va a dar, que ni te imaginas todo lo que Dios puede hacer contigo. Solamente dile: heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Hermano, este es el momento donde el Señor tiene que confirmar que te escogió, confirmar que te eligió, confirmar que te ha llamado, no como uno más, sino como algo especial, como su especial tesoro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, abra su boca ahora y comience a adorar a su Señor. Comience a alabar a Dios. Comience a decirle: heme aquí, Señor. Te alabo, te bendigo. Te alabo, te bendigo, te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo, porque en la alabanza, en la adoración fluye el Señor. Fluye el Espíritu Santo. Vamos, reconozca toda su incapacidad, pero también reconozca toda la capacidad de Dios para hacer la obra. Ramaquita ya vacía manda la vasoa. En el nombre de Jesús, y dígale: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Dame el don de lenguas para ser edificada, para ser edificado. Porque a través de las lenguas nos edificamos a nosotros mismos, dice la palabra. Adora al Señor antes que el culto termine. Queda poco, pero antes que el culto termine, adora a Dios, adora a Dios, adora su nombre. Yo creo que escucharé: buen siervo fiel. Y le digo: gracias, Señor. Gracias. Vamos, usted también, dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Adoremos a Dios. Adoramos al Señor. Este fue un acto de fe, donde tú pasaste y te depusiste en las manos de Dios. Ahora tienes que creerlo. Tienes que pedirle al Señor que el Espíritu Santo siga obrando, que el Espíritu Santo siga trabajando. Gracias, Padre. Estoy preparando el camino.